Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada para gloria, grabada
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, tu decreto y tu amor, tu decreto y tu amor, tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mi derramó.
que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenido a todos los dioses que se reúnen hoy. Esta es la reunión más importante de toda la tierra, porque Dios está en la reunión de los dioses. Dios no está en la reunión de los hombres. Dios está en la reunión de los dioses. Y en medio de los dioses juzga. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí, a ver el juicio de Dios, que entendido la enseñanza del Evangelio a la nueva creación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, y tenemos un tema espectacular, un tema que usted nunca ha oído en el ángulo que lo vamos a dar, porque recuérdese que dice que hay una multiforme sabiduría de Dios. Entonces hay muchas formas, hay muchos ángulos. ¿Se recuerda usted cuando Jesucristo hombre decía que es como cuando usted está viendo un partido en la televisión, y él ponía el ejemplo del béisbol, y entonces dice fue out, y entonces cuando miraban en los diferentes ángulos se daban cuenta que o había sido o no había sido out, pero de frente probablemente no se dieron cuenta de que eso había sucedido. Entonces los ángulos son para ver donde otro no puede ver. Diga, yo puedo ver. Así es, Dios es precioso, es preciosa, amada. Es un privilegio, un gozo grande compartir con ustedes. Un saludo a todos los que se reúnen en las naciones, porque sabemos que son muchos. Hay algunos que todavía no han aparecido por ahí, pero tenga confianza y quítese la máscara y diga, yo soy del Dios vivo. Muy bien, dioses. Hoy, como les decía, tenemos un tema bien precioso. Ya lo vamos a ver
bien lindo, pero antes vamos a pasar al clip, por favor, Alvarito. ¿Por qué es necesario que esto se vista de incorrupción? Porque así uno no se humilla. Las debilidades que le vienen en la carne a uno, los problemas con el matrimonio, los problemas con los hijos, cuando nos enfermamos, todo eso, oye, si se viste de incorrupción, ¿habrá problema? O sea, diga, es necesario. Cuando esto se vista de incorrupción, yo puedo decir, las riquezas del impío son vuestras. Démelas acá. Lo puedo decir ahora, pero yo lo puedo decir ahora, pero no es una realidad que todavía no se ha manifestado. Hay muchas cosas que se manifiestan en nuestro cuerpo, pero hay otras que no. Mira el problema donde yo estoy metido. Ustedes dicen que yo soy Dios. Y no es que ustedes dicen que yo soy Dios, es que este libro dice que yo soy Dios. Qué gloria, ¿verdad? Me he metido en un gran lío. Ustedes dicen que yo soy Dios. No, y no era que nosotros dijéramos. Es que estaba escrito que era Dios, ¿verdad? Era Dios. Hoy, pues, entendemos que tenemos al Dios vivo, pero hoy vamos a ver la importancia cuando Él era Dios. No es que hoy no siga siendo, porque está sentado juntamente con nosotros, pero en otro estado, en otra dimensión. Dice Él que en ese tiempo que estaba ahí, Él dice que tiene problemas en el matrimonio, problemas en el cuerpo, problemas ¿en qué? Problemas en todos lados. ¿Por qué? Porque mientras hay carne, hay problemas. Ahora, usted tiene un cuerpo y usted está casado con la misma persona. Y no cambia, y puede ser que no crea. Entonces, las situaciones van a estar ahí, pero usted está transformado. Usted ya no está para verlos como problemas. Usted está para gobernar todas esas situaciones. Porque ahí Él estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. O yo lo que digo, yo puedo decir ahora que las riquezas del impío son mías, pero eso puede ser que no lleguen. Ahora a nosotros ya nos llegaron. Nosotros ya no vamos a decir las riquezas del impío son mías, porque usted ya sabe que son suyas. Ya llegó. Bueno, dioses, entonces hoy sí vamos a pasar, hoy vamos a comenzar con el tema. Y la siembra la vamos a pasar después, pero es bien importante. Hoy vamos a ver un tema sumamente importante. Se llama el misterio de Cristo. El misterio. Hoy va a entender usted clarito todo. El misterio de Cristo. Fíjese, vamos a comenzar viendo lo que es la palabra misterio. Esto es sumamente importante. Misterio se define como algo que no se puede explicar, comprender o descubrir. Se trata de algo reservado, secreto o recóndito. Cuando un misterio es explicado o revelado, pierde su condición de misterio. Eso es lo importante. Cuando alguien explica el misterio con revelación, en ese momento deja de ser misterio. Muy bien. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a hablar del misterio de Cristo. Y usted sabe que Cristo tuvo 3 manifestaciones. Y entonces, ¿de qué misterio vamos a hablar? ¿Del de quién? Muy bien, entonces fíjese. Entendemos que no vamos a hablar del misterio de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque eso ya fue explicado. O sea, ese era un misterio también, pero era un misterio que se nos fue explicado en la gracia, ¿verdad? Usted ya sabe que Jesús de Nazaret nació de una virgen, que fue por obra del Espíritu Santo, que fue siervo de la circuncisión, que murió y resucitó al tercer día, quitando el pecado de en medio y condenándolo en la carne. O sea, ¿qué misterio es? Allá no hay ningún misterio.
pero la Biblia sigue hablando de un misterio, el misterio de Cristo. Y eso es lo importante, eso es lo que vamos a explicar hoy, porque hoy vamos a ver el misterio de Cristo, pero no en Jesús de Nazaret, sino en José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, porque solo así vamos a disfrutar de la herencia que nos fue dado. Muy bien, una cosa bien importante y que usted le tiene que quedar claro hoy: Jesús de Nazaret era el Cristo para los judíos, ¿sí? Y todos, dígame, ¿quién no vio a Jesús de Nazaret? ¿Todos lo vieron o no? Todos lo vieron. Todos saben que fue crucificado, que resucitó. Todos saben que hizo milagros. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban milagros. Pero había otro pueblo que se llamaban los gentiles, que esos no esperaban milagros, sino que ellos pedían ¿qué? Sabiduría. Entonces, y esto es lo importante, Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, era Cristo para los gentiles, pero a él nadie lo vio. ¿Quién creyó en él? Bueno, solo nosotros. Ahora, ¿por qué? Nosotros no fue por vista. ¿Qué milagro le hizo a usted? Aparte de cambiarle la ignorancia en conocimiento. Ninguno. ¿Por qué? Porque él venía con una sabiduría que iba a dar un conocimiento y que entonces no iba a ser por vista, sino iba a ser conocido por los que teníamos el entendimiento del evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, uno era físico, carnal, todos lo miraban y ellos querían verlo. Y él se apareció y les dijo: metan los dedos en las llagas. ¿Por qué? Porque él resucitó humano. Pero entonces, José Luis de Jesús no necesitaba resucitar. ¿Por qué? Porque por el conocimiento entendíamos dónde estábamos juntamente con él. ¿Sí? Usted está en los lugares celestiales y él también. ¿Y por qué? ¿Por qué sabe usted eso? Por el conocimiento. Entonces no lo necesitábamos ver. Por eso él, igual que Jesús de Nazaret, él murió y resucitó. ¿Sí? Solo que él no resucitó como Jesús de Nazaret con cuerpo humano, sino que él se transformó, cambió de forma, de una forma física a una forma que espiritual. Ahí está bien clarito, ¿no? Pero vamos a verlo escrito. Entonces vamos a comenzar en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios. ¿Vio qué fácil es ahora entender todo esto? Capítulo 3, Efesios 3, verso 10 y 11. Verso 10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿De quién? Quiere decir que la multiforme sabiduría de Dios no se había dado a conocer, porque ¿quién la tenía que dar? ¿Y dónde se iba a formar la iglesia? Bueno, ya vamos a ver dónde se iba a formar al hablar del misterio de Cristo. Ahorita usted tranquilo, no se adelante. Entonces dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, entonces, la multiforme sabiduría de Dios te enseña el propósito de Dios en Cristo. Ese es el misterio, el propósito de Dios en Cristo. Por eso el propósito de Dios en Jesús de Nazaret ya no es un misterio, porque ya lo conocemos. Entonces, el misterio ahora ¿dónde está? En conocer el propósito de Dios en José Luis, que no todos lo conocen, solo nosotros. Porque si lo conocieran, estuvieran aquí. Muy bien. Entonces, Dios y Cristo, en cuanto al propósito, no es lo mismo. Dios es la deidad, ¿sí?
Y Cristo representa la deidad, pero en un cuerpo humano, en la carne. Entonces los propósitos no son los mismos. No es lo mismo que Dios esté en un cuerpo humano a que Dios esté en su gloria. No es lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, solo la iglesia, diga solo la iglesia, puede entender y explicar el propósito que hizo Dios en Jesús, en José Luis, en Jesucristo hombre. Vamos a Efesios 3, verso 4 al 6. Efesios 3, verso 4 al 6. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿De qué estamos hablando hoy? De ese misterio. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de Dios, de los hombres. Muy bien, eso es bien importante. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que hay hijos de los hombres y hay hijos de Dios. No es lo mismo hijos de los hombres que hijos de Dios. Los hijos de los hombres, ¿qué dice aquí? Nunca conocieron el misterio de Cristo. ¿Quiénes lo conocieron? Pues la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los hijos de Dios. Tiene que notar esto. ¿De qué Cristo habla esta lectura? Aquí habla del Cristo de los gentiles. Porque Cristo, Jesús de Nazaret, era Cristo ¿para quiénes? Para los judíos. Y aquí está hablando de Cristo para los gentiles. Entonces hay un misterio. Así como hubo un misterio en Jesús de Nazaret, hay un misterio en José Luis de Jesús. Hay un misterio en Jesucristo, hombre. Muy bien. Vamos a ver la referencia de esto en Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado ¿a quiénes? A sus santos. Entonces, fíjese, esto es bien importante. Entonces, ese misterio que había estado oculto por tiempos y edades, ¿a quién se le dio? A sus santos. ¿Y quiénes son los santos? Los apartados para un propósito, aquellos que fueron transformados, aquellos que fueron limpiados. La iglesia que se le quitó la mancha y el arruga, eran los que iban a conocer el misterio. A Jesús de Nazaret no, porque todos lo vieron morir y resucitar. Sí, él resucitó y se puso en medio de ellos y quería comer y todo. Entonces había resucitado como un cuerpo de carne, igual que había resucitado Lázaro. Muy bien. Entonces, Jesucristo hombre también, igual, de la misma manera que Jesús de Nazaret, murió y resucitó. Lo único que a él no lo vieron, porque no creyeron. Porque él no hizo milagros, no hizo maravillas físicas. Entonces lo que había que tener con él era un conocimiento, pero era el mismo proceso. El Jesús de Nazaret que murió y resucitó, y lo mismo iba a pasar con Jesucristo hombre que murió y se transformó. Pero solo lo vimos los que creímos, los que teníamos el conocimiento. Vamos a ver otra referencia en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 45 al 50. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente,
y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, porque está hablando de un conocimiento. Entonces primero llega el carnal para luego llegar el conocimiento y se vuelve ¿qué? Espiritual. Entonces dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, los hijos de los hombres. Y cual el celestial, tales también los celestiales, los hijos de Dios. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la incorrupción hereda, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, fíjese, aquí Pablo nos hace una comparación de los dos Adanes. ¿Por qué pone a Cristo como otro Adán? Porque eran iguales. En cuanto a su naturaleza humana, eran igualitos. ¿Qué diferenciaba a los dos Adanes? El conocimiento nada más. Que uno no tenía conocimiento sí, de la carne. Y el otro tenía conocimiento ¿de qué? Del Espíritu. Esa era toda la diferencia. Por eso a Cristo se le llama el segundo Adán. ¿Y con qué iba a vivificar? ¿Con qué iba a dar vida? Pues con la palabra, con el conocimiento que tenía. Está aquí conmigo, está fácil, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en cuanto al cuerpo eran igualitos. El primer Adán daba hijos de los hombres. El segundo Adán daba los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, la imagen del terrenal, porque se vio, apareció, era con Jesús de Nazaret, todos lo vieron. Esa era la imagen del terrenal. Entonces, la resurrección de Jesús de Nazaret fue en naturaleza carnal. O sea, Él resucitó con su cuerpo carnal. Aunque no lo conocían, pero era un cuerpo carnal. Le dice, tengo hambre, háganme de comer. Entonces, un ser espiritual, ¿para qué iba a comer? ¿Verdad? Él vino como un cuerpo carnal. Les digo, metan la mano en las llagas y verán que yo soy. Porque un espíritu no tiene carne, les digo, como yo tengo. ¿Está aquí conmigo entonces? Entonces, Lázaro de la misma manera. Entonces, la manifestación de la imagen celestial no se ve con ojo humano. Por eso es que dices cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuáles eran las cosas que Dios había preparado? Pues que nosotros entendiéramos este misterio. Porque sin este misterio nadie tiene la herencia. Nadie tiene la eternidad. Entonces, fíjese, solo el conocimiento de la transformación nos hace ver a Jesucristo hombre transformado. Bueno, a Jesús de Nazaret todos lo vieron. A Jesucristo hombre no lo vimos resucitar, solo lo creímos por el conocimiento. Vamos a leer ahora primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 19 al 22. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Muy bien. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien. Entonces,
el Hijo del Hombre, Jesucristo, pondría fin a los hijos de los hombres. ¿Cómo? Con su muerte. Al morir daría fin a los hijos de los hombres. ¿Por qué daría fin a los hijos de los hombres? Porque los hijos de los hombres eran hombres carnales. Y entonces al morir, ¿qué fue lo que quitó? La carne. Para dar paso ¿a qué? A hijos espirituales, hijos de Dios, con conocimiento. Bueno. Cuando resucita Jesús de Nazaret, Él lo hace para dejar una doctrina, que era la gracia, y resucita solo Él, no todos. Cuando resucita Jesús de Nazaret, resucitó solo Él. Los demás no resucitaron con Él. En cambio, fíjese, cuando muere José Luis de Jesús, Él muere y resucita, se transforma, pero al mismo tiempo que Él se transforma, somos transformados nosotros. Quiere decir que en ese momento resucitamos con Él. Fíjese la gran diferencia de las cosas que pasaron. Bueno, entonces, Colosenses 2:11, y hoy va a entender bien clarito que fue el principio de la predicación del Dios vivo, porque de ahí partió la predicación. Entonces Colosenses 2:11 dice: en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces fíjese bien, aquí dice que cuando muere Cristo sucede una circuncisión, pero dice no hecha a mano. ¿Por qué dice no hecha a mano? Porque la circuncisión que se conocía, ¿cuál era? La circuncisión que le hicieron a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret le hicieron, por lo tanto no era él, no era esa circuncisión de la que estaban hablando. A él hicieron la circuncisión al 8º día. Dice circuncidado al 8º día, ¿sí? Y entonces eso todo lo vieron. La circuncisión de Jesús de Nazaret todo lo vieron, pero esta dice que no era una circuncisión hecha a mano, sino que era con la muerte. ¿Qué iba a pasar? Pues que se iba a quitar el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué cuerpo pecaminoso carnal? El que Jesús de Nazaret había condenado. ¿En dónde? En la carne. Porque Él dice que Él quitó el pecado de en medio, ¿sí o no? Pero condenó el pecado ¿en dónde? En la carne. Entonces, al condenarlo en la carne, tenía que venir otro Cristo a quitarlo. Y es el que aparece aquí, la circuncisión no hecha a mano. Al echar, dice, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Él. Él muere, nos quita a nosotros el cuerpo pecaminoso carnal y entonces nos vivifica con su evangelio. Ahí comienza todo. Está viendo la importancia de Jesucristo hombre. Nosotros en ningún momento podemos hablar mal de Él. Lo que pasa es que es un propósito terminado. Pero olvídese, nosotros no podemos hablar nada. Al contrario, tenemos que glorificar lo que Él hizo en nosotros, porque fue el que nos llevó a la vida gloriosa que hoy tenemos. Pero a muchos no los llevó. Y anduvieron con Él, pero no supieron entender ese verso. Entonces lo quieren en carne, como los judíos querían en carne ¿a quién? ¿Se recuerda cuando María está llorando en el sepulcro y le dice, ¿qué hiciste a mi señora? ¿A dónde te lo has llevado? Y le dice, María, si soy hombre, déjate mañas. No me conoces porque no tenías conocimiento. No creyeron que iba a resucitar al 3er día. Eso les pasó a todos los dioses, y que me disculpen, pero eso les pasó.
Se les pasó el tren y se quedaron porque no supieron entender el verso este. ¿Por qué no lo supieron entender? Porque no era para ellos, pero no eran humildes para someterse al que se le había dado el conocimiento. Eso es todo el problema aquí. Si todo el problema de la humanidad es que nunca quiere ser que sea otro, sino que quiere ser él. Y aquí, olvídense, aquí es como Dios quiera y se le dé la gana. No, esto no es por vista, es por conocimiento, a quien Dios quiso dar a conocer las abundantes riquezas de su gloria. ¿Y qué nos toca a los demás? Pues obedecer, porque si Él lo quiso de esa manera, pero el carnal no tiene chance de eso. El carnal solo mira lo carnal. Pero si ese dicen que hace tal cosa, pero si ese es de aquellos que tal, y ese, porque ¿qué están? Lo que miran, ¿no? Así decían de Jesús. ¿Y si se mantiene con las prostitutas de ahí en la esquina y ese va a ser Dios? Pues era. Bueno, entonces Jesús de Nazaret tuvo una circuncisión que se vio. José Luis de Jesús tuvo una circuncisión que no se vio, que se creyó, pero los que tenían conocimiento. Muy bien. Perfecto, ahí estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es necesario despojarnos de la carne? ¿Qué dijo él ahí? Para dejar de sufrir, dijo. ¿Se recuerdan el clip cómo dijo? Porque mientras no se quite este cuerpo de corrupción, no vamos a dejar de sufrir, dice. Ahora yo le pregunto, ¿usted ya dejó de sufrir? Sí, usted ya dejó de sufrirlo. No es que no pasen las circunstancias en su vida, es cómo las mire, cómo las gobierne, cómo las maneje. Eso es. Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 7. Eso mismo le pasó a Pablo, y va a ver ahorita Romanos capítulo 7, versos 22 al 25. Dice: porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está reconociendo él? Que él realmente ama a Dios y tiene en su espíritu, él anhela, pero ve otra ley en sus miembros que no se puede quitar. ¿Por qué no se la puede quitar? Porque Dios la condenó en la carne. Y si Dios la condenó, ¿quién se la va a quitar? Solo Dios. Por eso fue la segunda muerte, o la muerte de José Luis de Jesús, donde Cristo muere por primera vez, porque él iba a morir una sola vez, donde Jesús de Nazaret, que fue el que se introdujo, ¿verdad? El que murió, resucitó, entonces no murió, no quedó muerto, volvió a resucitar. ¿En quién? En José Luis, y después murió otra vez, y se transformó, y ahí terminó, se acaba el género. Muy bien. Entonces dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿no había muerto ya Jesús de Nazaret ahí pues? Ahí había muerto Jesús de Nazaret. Eso fue 100 años después que se puso a escribir este libro. Entonces Jesús ya había muerto. ¿Y qué es lo que está pidiendo él? Que le quiten el cuerpo de muerte. Quiere decir que Jesús de Nazaret no lo quitó. O sea, el que no cree que José Luis murió y se transformó y nos transformó a nosotros, sigue pensando que tiene el cuerpo de pecado ahí y que su cuerpo es de muerte. Entonces, gracias doy a Dios, dijo, por Jesucristo. O sea, llegó al convencimiento de que no iba a pasar eso, que iba a pasar hasta que Dios quisiera quitar eso. Entonces dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne ¿a qué? O sea, pero eso no lo puede decir usted. Eso lo dijo él porque tenía las dos naturalezas, usted ya no las tiene.
Entonces él llegó a la conclusión, ¿para qué me voy a seguir haciendo pedazos la vida y llorando para que me quiten la carne si no me la van a quitar hasta que él quiera? Entonces mejor yo le sirvo al Espíritu con el conocimiento y le sirvo al pecado con la ley que está ahí, pues. Entonces gracias le doy a Jesucristo, que cuando Él se despeja el misterio, cuando Él muera, entonces yo voy a ser librado de esta carne, de este cuerpo de muerte. Muy bien, estamos ahí, ¿verdad? Entonces, no era Jesús Jesús de Nazaret no salvó, Él llevó el pecado. El que salvó fue la segunda venida de Jesús, que era José Luis de Jesús. Que Él sí salvó y ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver antes Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Ya se dio cuenta que muchos pelean y pelean, es que no aman a José Luis. Nosotros lo amamos, pero lo amamos ¿con qué? Con el entendimiento. Nosotros estamos explicando qué fue lo que pasó. La gloria de José Luis fue lo que explicó. ¿No lo dijo él, pues? No me miren a mí, dijo. Miren lo que yo hablo. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, la gloria del que no miró lo que digo, ese está en querer verlo a él. ¿Ah? Y todavía suspira cuando lo mira. 2:14, estamos ahí, al 18, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. ¿Para destruir por medio de qué? De la muerte, al que tenía el imperio de qué. Esto es, al diablo. ¿Cuándo terminó el imperio de la muerte? Porque si hubiera sido con Jesús de Nazaret allá, el hombre fuera inmortal desde ahí. ¿Quién sabía que eran inmortales? No, Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, pero solo la sacó a luz, que iba a haber inmortalidad. Pero ¿cuándo se llegó a la inmortalidad? Y la inmortalidad no estaba en este cuerpo, la inmortalidad estaba en conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sí? Yo me acuerdo a alguien que se burló de cuando del tatuaje de Tato, que decía inmortal, y dice, y lo acababan de matar. Entonces dice, ay, no que era inmortal, pues. O sea, ve la gente, es que la gente sin entendimiento es una gente animal. Por eso es que dice ahí, el hombre animal. ¿Qué quiere decir? Son brutos, como decía José Luis, decía, son brutos. Y sí, y son brutos, es que no entienden. La inmortalidad estaba en el Evangelio, en el conocimiento, en la vida eterna que nos dio nuestro Padre. Pero entonces vamos, entonces, para destruir por medio de la muerte, ¿qué muerte? No era la de Jesús de Nazaret, era la de José Luis, aunque era el mismo, pues. Pero usted tiene que conocer bien, porque el que no conoce esta fase de Cristo no puede entender la inmortalidad. Ellos están esperando morirse y en un día irse al paraíso y a ver o al infierno. Sí, eso están esperando porque no conocen. Entonces, vamos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, oiga, esto es sumamente importante, por lo cual debía ser en todo, diga en todo, semejante a sus hermanos. ¿Jesús fue semejante a nosotros? Sí, pero no en todo. Él no nació de hombre. Él nació por obra del Espíritu Santo. Él estaba en semejanza de pecado. Nosotros no, nosotros teníamos el pecado impreso ahí en nuestros miembros. Entonces, ¿cómo dice aquí? El que iba a librar de la muerte, del imperio de la muerte y del diablo, dice aquí, tenía que ser semejante ¿a quién? En todo, ¿a quién? A sus hermanos, semejante a nosotros. ¿Quién fue semejante a nosotros? José Luis de Jesús.
Por eso es que se burlaban de él. Para venir a ser misericordioso y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Muy bien, ya vamos a ver esa partecita. Entonces, en el último verso que leímos, habla de las tentaciones. Solo uno que es Dios puede ser tentado. Solo un Dios puede ser tentado. ¿Por qué un hombre no puede ser tentado? Porque ¿en qué se va a tentar si ese está en la pura carne? ¿En qué lo van a tentar? Tentado, o sea, tentación. Dice, no ha habido tentación que no sea humana. Entonces, las tentaciones es un conocimiento carnal que te quiere sacar a ti del conocimiento de Dios. ¿Cuál es la tentación que tuvo Jesús de Nazaret? No lo tentó el diablo en el desierto y le dijo, si me adoras yo te daré todos estos reinos de la tierra. Y no era el dueño, pues, ¿qué le iba a importar los reinos de ahí? Pero en ese momentito fue tentado porque él era Dios. El conocimiento salió y le dijo, no, solo adorarás al Señor tu Dios. ¿Cómo fue tentado José Luis de Jesús? No dijo él que le decían, no dijo él que le decían, cierra eso, ese negocio que tenés, deja de estar engañando a la gente, no le decían. Eso es un conocimiento, ¿qué? Carnal, que viene a ser una tentación, ¿para qué? Para sacarte del conocimiento. Solo los dioses pueden ser tentados. ¿Tú eres tentado? Si te han dicho, mira, no vayas con Emilio, que esas son mentiras, eso está. Pues qué bueno, aquí están los dioses. Pues solo los dioses pueden ser tentados, los hombres no. Esos son carne. ¿Qué van a ser tentados? Ellos viven ya en toda la carne. Hebreos 9, 27 al 28. Hebreos 9, 27 al 28. Dice, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Quién fue? Jesús de Nazaret. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Qué quiere decir? ¿Que el primero no salvó? ¿Verdad? Lo que les quitó fue el pecado, pero se los condenó en la carne. Entonces solo se los quitó de aquí y los condenó en la carne. Entonces, aparecerá por segunda vez. ¿En quién? En José Luis. El Cristo de allá apareció por segunda vez en José Luis y tenía que morir. ¿Para qué? Para ya no solo para quitar el pecado, sino para salvar. ¿De qué nos tenía que salvar? Del cuerpo de muerte, del cuerpo de pecado. Al quitarnos el cuerpo de pecado en su muerte, entonces nos dio vida eterna. Qué bueno eso, ¿no? Está sabroso. Entonces, Jesús de Nazaret nos salvó. Eso no quiere decir que no hiciera lo que tenía que hacer. Es que esto es un propósito, Dios. Él no podía hacer más de lo que tenía. ¿Se recuerda que él dice, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar? O sea, ¿qué quería decir? No me está permitido a mí decir esas cosas. Viene otro que se las va a decir. Sencillo. Muy bien, Hebreos 5, 1, 10 y con esa terminamos ya. Hebreos capítulo 5, verso 1 al 10, con esa terminamos. Perfecto, dice, porque todo sumo sacerdote, ¿se recuerda que era sumo sacerdote? Y el sacerdote era el mediador
¿Y quién era el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Muy bien. El otro dijo, ¿sabe qué dijo? Se paró en Jerusalén y dice, andan como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Porque él no era para ser mediador, él era Dios. Entonces él no vino para ser mediador. Venía otro. Entonces él cuando los vio, dice, les dio lástima, pero esperaba que viniera la segunda vez para ser el pastor, para ser el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre qué. Entonces Jesús de Nazaret no pudo ser sacerdote porque él no fue tomado de los hombres. ¿A qué hora lo tomaron de entre los hombres a él? Él no nació de hombre. Entonces, dice, tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿habiendo sido quién? ¿Quién fue perfeccionado? ¿Jesús de Nazaret? No, él era perfecto. ¿Quién fue perfeccionado? José Luis de Jesús, porque él no era perfecto, tenía carne. Tuvo que ser. ¿Cuándo fue perfeccionado? ¿Cómo murió? Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien. Entonces, habla de un sacerdote tomado entre los hombres para que fuese autor de eterna salvación. José Luis de Jesús fue tomado por Dios para este propósito, para darnos la eterna salvación por medio de la muerte, al quitar la carne y ser transformado, sentándose en los lugares celestiales, y de la misma manera nos quitó a nosotros la carne y nos sienta juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces, el misterio de Cristo era, 1, llevarnos a la transformación. 2, darnos salvación eterna. 3, llevarnos a una nueva creación, darnos vestiduras nuevas, llevarnos a ser la iglesia del Dios vivo, hacernos una iglesia perfecta, incorruptible, inmortal. 7, reunirnos con los demás espíritus perfectos en conocimiento. Es el misterio de Cristo. Muy bien, conclusión. Muchos estuvimos con Cristo, ¿sí o no? Pero si no conocemos el misterio de Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No tenemos ningún, no nosotros, sino que no tienen ningún beneficio si no entienden lo que hablamos hoy. O sea que aquellos que oyeron, como diría Jesucristo hombre, más te vale. Más te vale ponerle atención a lo que oíste, porque sin esto estás frito. Pasemos a la siembra, ahora sí. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 9. Esto está teniendo un impacto
mundial, tiene que tener un impacto mundial. Tiene que tener un impacto mundial. Estamos glorificando a Jesucristo hombre en cuanto a la misión y el propósito que Dios le dio para esta tierra. Y que solo usted y yo lo hayamos conocido. Eso es una gloria impresionante. Por eso él dijo los primeros frutos. 6:9. ¿Estamos todos ahí? A este se le va a hacer facilito porque ya sabe lo que es tentación. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, todos sabemos ahora lo que es una tentación. No hay tentación que no sea, ¿qué? Humana. O sea, la tentación son pensamientos humanos que te sacan de un propósito, de una doctrina. Por eso sabemos que solo los dioses somos tentados, porque solo los dioses tenemos esa doctrina. En la siembra, está hablando aquí de una doctrina, pero en la siembra, ¿cómo te saca? Bueno, en la siembra, ¿cómo te afectan las tentaciones? Diciéndote que no siembres, que eso ya no va. Pero ¿qué pasa cuando te dejas tentar por eso? Pues te saca ¿de qué? De la prosperidad. Muchos están diciendo ahorita, pero yo le aseguro que los que están diciendo no, ya no hay que sembrar, pero no están bien. ¿Por qué? Porque no están sembrando. Y si no siembran, ¿qué? No cosechan. Si no cosechan, no están prosperados. Entonces muchos están esperando, aún ya en este ministerio, un flechazo, que venga el poder y que salgamos ahí y arrebatemos y todo lo de los bancos venga para acá. Eso es la tentación de querer enriquecerte. No, nosotros somos ricos y sembramos. ¿Por qué? Porque es lo que dice la doctrina que hay que hacer. Que al sembrar nosotros, entonces no dejes caer, no te caigas en tentación, que no te digan tus pensamientos, no hay que sembrar, no, y si tengo que pagar y todo, si yo me mato trabajando, sí pues, si esos son pensamientos humanos, que tientan a los dioses, así que pasa a sembrar y disfruta la abundancia de la herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró,
la veo cara a cara.